Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia. Hola, buenos días, arriba, gente, amigos, amigas, familiares, buenos días todos. Hoy es domingo, del Día del Señor, hay que aprovecharlo. Hay que ir por esas bendiciones, todo bien, que tenga un bonito día, un mejor domingo, saludos, que échale ganas, todo para adelante, para atrás, nada para atrás. Muy buenos días, queridos ciberescuchas y cibernautas. Este es mi Hijo amado, la Transfiguración. Evangelio de hoy, 28 de febrero de 2021. Son 10 de la mañana con 17 minutos. Bienvenidos a su programa. Mi nombre es Teresa Salazar. Estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Estamos llevándole la mejor información de fines de semana. Y bueno, pues bienvenidos a su canal. Kualito Nali, buongiorno, good morning, Bareb, Andubra et Ubra. ¿Qué hay hoy? ¿No? El Evangelio, la Transfiguración de Jesús, según San Marcos. La segunda lectura, Pablo a los romanos. Si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? ¿No? Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Ese es el Salmo. Y la primera lectura es del Génesis. Aquí me tienes, toma a tu hijo único, al que quieres, le dice Dios a Abraham. Le dice, ofréceme a Isaac. Y él le contestó, aquí me tienes, Señor. ¿No? Esas son las lecturas de este domingo, de este Día del Señor, 28 de febrero de 2021. Y bueno, pues hoy, en la preparación de Cuaresma para la próxima Semana Santa, espero que les guste este formato, ¿no? A mí se me hace bien interesante, porque a través de la liturgia y sobre todo de la música,
vamos acompañando este proceso de conversión, este proceso de unión con Cristo, ¿no? Decía San Agustín, el que canta llora, el que canta ora 2 veces, ¿no? Así lo decía él. Así es que bueno, pues vamos a orar doble a través de la canción, que es poesía del alma, ¿no? Para llegar con Dios. Y lo más interesante es que no nada más es escoger así las canciones, ¿no? Al aire, sino siempre es todo como son las fiestas, ¿no? Temáticas, ¿no? Así para los niños que escogen, yo quiero mi fiesta temática ahora de Bob Esponja, o ahora quiero del Gurús, esto, ¿no? O de los amigos, ¿no? ¿Cómo le llaman? Todo, y hasta servilletas, platos y todos. Así pasa con la liturgia, que es la Eucaristía y la fiesta del Señor, ¿no? Hay una canción que se llama así, la fiesta del Señor. Y así es, ¿no? Todas las lecturas, todo lo que es el Evangelio, la reflexión, la oración, e incluida la música, que es la liturgia, ¿no? Los salmos van todos acordes, son temáticos. Así es que hemos escogido esto. Espero que les guste este formato. Digo, Dios nos va guiando, ¿no? Yo digo que siempre Dios me va poniendo la luz para ir armando este programa, que también es parte de lo que sería la evangelización a través de los medios de comunicación, ¿no? Y ya saben que hoy es domingo, así es que me doy unos permisos extras, además de darles la noticia. Vamos a comenzar con este bloque informativo, ¿no? Con esta canción, la transfiguración del Señor. Moisés, Abraham y los apóstoles queridos, ¿no? Juan, Pedro, Santiago, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Por si no tiene la oportunidad de ir a misa, porque ahorita las condiciones de la pandemia están terribles, ¿no? Por lo menos escúchela, si usted cree, a través de redes sociales. Hay también buenas reflexiones judías y de otros credos, ¿no? Al final es el día del Señor, ¿no? Y digo, yo sí creo en ese Dios único que es amor, ¿no? Y decían, por eso creo que Jesús decía, ahí los judíos decían, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de... O sea, no importaba, Él es el que es, ¿no? Y era el mismo Dios, porque era la misma esencia, el amor, el respeto, la vida, ¿no? Y así, creo que es el mismo Dios, ¿no? El rey de los judíos, el Dios de los judíos, el Dios de los cristianos, ¿no? Por ahí quieren hacer divisiones en todos los sentidos, pero Dios, es único, ¿no? Así es que yo sí creo en ese Dios, en ese Dios del amor, de no guerras, de no agresión, de no violencia, ¿no? En el Dios de la paz, aunque Él también es polémico y dice, no vine a traer la paz sino la guerra, ¿no? A veces se decía cosas que son malentendidas, ¿no? Y la guerra es como esa guerra interna, ¿no? Esa guerra interna en donde hago el bien o hago el mal, o sea, ese conflicto, ¿no? Más bien, más que guerra, ¿no? Esos conflictos. Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestro bloque informativo y vamos a ver qué nos dice Reforma. Hoy los números COVID: 112.247.312 contagios en el mundo, 2.084.128 contagios, 436.978 casos sospechosos, 185.257 casos fallecidos, 1.625.328 casos curados. Y bueno, pues a un año de la pandemia tenemos testimonios de algunos doctores en algunas entrevistas sobre el COVID y me llamó mucho la atención el testimonio de un doctor que decía, me ha tocado llegar y ver que la gente se muere en mis manos en segundos, ¿no?
Se mueren en mis manos en segundos cuando llegan. Su único pecado habían sido comer mucho, jóvenes, ¿no? No tenían diabetes, no tenían cáncer, no tenían nada y murieron, ¿no? Gente que ha llegado con 10% de saturación de oxígeno y se me mueren ahí, ¿no? Y se pasan y conscientes, ¿no? Sin saber cuánto tenían de saturación, ¿no? Y se me ha tocado casos tremendos, ¿no? Y bueno, pues este tipo de testimonios, y dice, dije, yo voy a combatir el COVID, dice, pero jamás me imaginé ver lo que estoy viendo, ¿no? Así es que en este sentido, digo, cuántos testimonios hay de muchos médicos que en verdad esta pandemia les ha sorprendido, ¿no? También estas personas que se han encargado de cremar los cadáveres provenientes del COVID. Algo que me impresionó de este testimonio de este doctor, que lo voy a pasar en unos minutos. Él decía que incluso desprendía el cuerpo de estos pacientes un olor, una sustancia bastante extraña, ¿no? Y que lamentablemente se morían en sus manos, ¿no? Dice, lo increíble es que me tocó recibir a pacientes con 10% de saturación. Es una nota del Universal y vamos a escuchar este testimonio de este doctor. Miguel Ángel Toscano, jefe de terapia intensiva de un hospital de especialidades adscrito a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, atendió a personas que iban con esa cantidad de oxígeno en su sangre, ¿no? Iban relativamente mal, casi con mínimos signos vitales, ¿no? Y así los fue atendiendo. Casi con los dedos de la mano en la puerta, porque cuando yo llegué a ver a este paciente, pues tenía todos los datos de COVID, ¿no? Que conocíamos de manera teórica, no habíamos visto ninguno. Entonces en ese momento se implementó de inmediato todas las medidas de aislamiento, ¿no? Todas las medidas de aislamiento. Este paciente afortunadamente salió adelante, aún a pesar de que entró a ventilación mecánica, y eran de los primeros que tratábamos. Yo recuerdo que incluso antes de que iniciara la pandemia les comentaba mucho que me gustaría enfrentarme a este problema, ¿no? Por la parte de la terapia intensiva, de la ventilación mecánica. Son cosas que manejamos que nos apasionan mucho, pues, en terapia intensiva. Pero no tenía idea de lo que estaba diciendo, ¿eh? Así, o sea, hoy te lo puedo decir muy claramente, no tenía ni idea de lo que me iba a enfrentar. Miguel Ángel Toscano es jefe de terapia intensiva de un hospital de especialidades adscrito a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, el cual atiende a pacientes COVID. Además se desempeña como intensivista en la medicina privada. En los últimos 365 días, la pasión y vocación por su profesión han sido las herramientas para enfrentar una pandemia que, dice, los agarró en curva. No había cómo tratarlo, no sabíamos cómo tratarlo, no sabíamos realmente a qué nos estábamos enfrentando. En un principio pensábamos que era una especie de neumonía que nosotros vemos frecuentemente en la terapia intensiva, que se llama SIRA, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda grave. Y bueno, pues tenemos experiencia manejándolos, ¿no? Vivimos también la pandemia del H1N1 y pues igual, o sea, tuvimos pacientes con SIRA grave. Pero no es lo mismo, no resultó no ser exactamente parecido, y pues al principio te puedo decir que la mortalidad estaba altísima, ¿no? El médico de 55 años asegura que lo más difícil en este año ha sido ser testigo en primera fila de la rapidez con que la enfermedad consume a los pacientes graves por coronavirus. El enfrentarse a algo nuevo y pasar por miedos exagerados al contagio
enojo hacia la sociedad que decidió no quedarse en casa y frustración por los mensajes contradictorios por parte de las autoridades del país con respecto al uso del cubrebocas. En alguna nota periodística vi de alguien que decía que había llegado un paciente con 20 de saturación y decían que no era cierto. No, yo los he visto llegar con 10 de saturación. Un paciente llegó con 10 de saturación, me ayudó a pasarse de la camilla a la cama donde lo íbamos a atender. Por supuesto falleció, por supuesto. Pero sí llegaban con esas saturaciones y despiertos, ¿eh? O sea, yo también no daba crédito de lo que estaba viendo. Miguel Ángel Toscano recordó que antes de que llegara la pandemia al país, el hospital público en el que trabajaba empezó a organizarse para recibir a pacientes con el entonces nuevo coronavirus. Sin embargo, esto no fue suficiente conforme incrementaron los contagios y defunciones. Tal vez cuando empezó en marzo no. Para abril me quedaba claro que esto iba a estar terrible. Pero esperaba que... No, bueno, esa cantidad de muertos no. Honestamente no. Y si a la cifra oficial le sumamos el exceso de mortalidad del año pasado, es espantoso. O sea, andamos a niveles de los 300 y tantos mil muertos. O sea, la gente tiene que trabajar, tiene que salir, o sea, no todos tienen la capacidad de guardarse, no sé. Pero lo que me queda claro es que si no aprendemos de esta lección que nos dio diciembre y vamos a caer otra vez en lo mismo en febrero o ahora en Semana Santa, no, yo sí ya, honestamente yo creo que ya cumplí con mi parte, ya hice mi función y no creo, pues no lo sé, pues no te puedo asegurar, pero sí también, pues digo, es mucho el desgaste que se sufre. Para el médico intensivista, lo más difícil de esta pandemia ha sido ver a pacientes jóvenes morir, así como a compañeros que contraen el virus y fallecen a consecuencia de la enfermedad respiratoria. Me acuerdo mucho de uno de mis primeros pacientes, era un paciente obeso, eso sí, un gordito, ¿no? Peso completo, más de 100 kilos pesaba el buen hombre, tenía 37 años de edad. Tenía 3 días internado ahí en la terapia y no pudimos bajarle la fiebre con nada. Llegó a 40.2, 41.2, perdón, 41. Yo nunca había visto un paciente con esa temperatura. Cuando me acerqué a tratar de ayudarlo ahí en la unidad, a meterme, a moverle al ventilador, a manejarle los medidas, no respondía a nada. A nada. Se me fue de entre las manos como agua, así como agua. Lo toqué y hervía, o sea, hasta tuve que retirar la mano, y eso que traía los guantes, de la sensación de que me quemaba. Me dejó una sensación muy desagradable. Falleció a los pocos minutos, ¿no? De que entré pues a tratar de hacer todo esto. Eso ha sido muy desagradable. Un paciente joven. Su único pecado era que pues comía bien también igual que yo. y desafortunadamente falleció sin ninguna comorbilidad. No era diabético, no era hipertenso. Joven. O sea, yo me pongo a pensar no llegar ni siquiera a los 40 años, a los 50 años. Y no tener ni idea de qué hacer, ¿no? Me frustró mucho. Hasta el 13 de febrero de 2021, la Secretaría de Salud reportó 3.284 defunciones entre personal de salud a causa de COVID-19. Además que 245 fallecimientos son considerados sospechosos por el mismo motivo. La Ciudad de México es la entidad federativa más afectada por coronavirus entre el personal médico, con más de 30,000 casos positivos, así como 690 defunciones y alrededor de 100 por confirmar. Miguel Ángel Toscano está convencido de que la pandemia ha dejado muchos aprendizajes y le reiteró el amor que siente por su profesión. Advierte a los mexicanos que el COVID-19 no será la última pandemia, por lo que pide a las autoridades y a la población estar preparados. Creo que lo que a mí en lo personal me ha dejado la experiencia es que sí, efectivamente, esto era lo que me quería dedicar. Esta profesión me apasiona, me gusta, la disfruto mucho. Yo insisto otra vez, es que se necesita reconocer que a pesar de los años de preparación, de la experiencia y de todo esto, nos viene a enseñar algo nuevo. Yo creo que a mucha gente también le debe de quedar claro que la vida puede cambiar en un segundo,
O sea que lo que tenemos así como muy seguro no es tan seguro, pues, ¿no? Que esto no va a ser ni la primera ni la última vez probablemente que nos suceda esto, que hay que estar preparados para cualquier otra que se pudiera presentar. Que tenemos todavía mucho que hacer en la parte del sector salud, ¿no? La educación es muy importante, esa parte que se ha perdido tanto, ¿no? Creo que básicamente es lo que a mí la pandemia me ha dejado. Y bueno, pues este es el testimonio de este doctor Miguel Ángel Toscano y la entrevista exquisita, digo así, de El Universal. En verdad es un testimonio que nos deja muchísimo que reflexionar sobre todo esto, ¿no? Dice el doctor, no sé qué va a pasar si no nos guardamos en esta próxima Semana Santa y en esta Cuaresma. No hay que bajar la guardia, digo, lamentablemente esta frustración de que las autoridades les vale gorro, ¿no? Y que parece que solamente hay semáforos rojos solamente cuando son fiestas para la Iglesia Católica, ¿no? Pero no importa si son fiestas paganas, que diríamos así. Estoy hablando de fiestas paganas como incluso o gubernamentales, ¿no? Como si no se contagiara la gente en las fiestas laicas. No voy a hablar de paganismo, sino de fiestas laicas, ¿no? Como el 24 de febrero, el Día de la Bandera, el Día del Amor y la Amistad, incluso el Día, digo, de la Madre, ¿no? A mí me encanta celebrar todos los días y todas las cosas, ¿no? Sin embargo, aquí el detalle es que son festividades y que esto sí se ha politizado, en donde son castigadas las fiestas de las religiones o de la religión, ¿no? Sobre todo, pero se da manga ancha a las festividades laicas, como si este virus no atacara a la gente en festividades laicas, ¿no? Es un virus, es una cuestión de salud pública que no se ha entendido y se ha politizado mucho y que lamentablemente está teniendo situaciones bastante graves, ¿no? Y que también es una situación que también está unido y pegado a lo que es el cambio climático, a la radiación. Ya les he pasado algunos videos, algunas fotos de cómo está tan dañino lo que es el sol, ¿no? Y esto que nos comenta el doctor, dice, llegaron con una temperatura de 41.2. Hemos tenido temperaturas muy altas, ¿no? Hay gente que tiene temperaturas altas y sale adelante. Pero esto que está manifestando él, dice, ¿no? Es radiación acumulada, ¿no? La gente está asimilando la radiación y estamos muriendo por la radiación que se está pegando a nuestro cuerpo, a nuestras células. Y esto no lo han querido decir y que más el coronavirus, ¿no? Son situaciones terribles. Yo siempre les he dicho, señores, salgan bien cubiertitos, bien tapados, ¿no? Y de alguna forma estén dentro de lugares, ¿no? Dentro de los lugares que los cubra un poco, pues el techo, ¿no? De algún lugar, ya por lo menos una sombrilla, ¿no? Porque de por sí está terrible la situación. Reciente negocios, la suspensión de clases, dice, arrendadores y negocios de comida aledaños a CEU son los que más han resentido la ausencia de estudiantes y personal que esto se ha derivado de la pandemia, ¿no? También pierden colegio, 18% de alumnos en pandemia, las escuelas privadas perdieron el 18% de alumnos por razones económicas o porque papás rechazan pagar por clases en línea, ¿no? Digo, prefieren mandar a sus hijos a la escuela que tenerlos en casa estudiando, ¿no? Porque no, digan, las clases en línea no son malas, son muy buenas y muy positivas también, pero se necesita también mucha disciplina, ¿no? Pero algunos se hartan de los hijos y dicen, ay, váyanse, ¿no? A la escuela, ¿no? Para que descansen tantito, se vayan a la canasta, se vayan aquí, se vayan allá. Ahorita es cuando se necesita la unión familiar y estar al pendiente de los hijos, ¿no? Porque no crean que se van a trabajar algunos, ¿no? Algunas mujeres y algunos hombres se van al gimnasio, se van con los amigos a tomar el cafecito,
por eso mandan a los hijos a la escuela. Esta pandemia está reflejando la desunión familiar y algunos sí se van a trabajar en verdad, ¿no? De sol a sol. Y algunos, la nana es la escuela, ¿no? Pero, digo, esos que a veces saben que se tienen que ir a trabajar para poder darle de comer a sus hijos, son los que más al pendiente están ahí, ¿no? De sus hijos. Pero hay otros que no, hay otros que hacen su mañana social, ¿no? Mamás y papás. Así es que bueno, pues hay que estar al pendientes. Ahorita, digo, no quieren pagar una colegiatura en línea. Hay muchos niños que están bien a gusto, ¿no? Con las clases en línea. Hay que aprovechar. Y bueno, pues no hay que arriesgar a los chicos. Se está viniendo una situación fuerte, ¿no? Así es que hay que estar al pendientes. Y están ofreciendo 5 millones para matarme, denunció un aspirante. Días antes de ser asesinado, Ignacio Sánchez, candidato del Partido Verde Ecologista en Puerto Morelos, denunció que rival ofreció dinero para que lo mataran. Y alertan por impacto de COVID en niños. Expertos advierten que los niños no han recibido atención emocional ante las pérdidas por el COVID y no hay daños sobre cuántos han quedado huérfanos. No hay los datos, no hay el recuento, ¿no? Y bueno, pues Eddie Murphy dice en plenitud y sin arrepentimientos. A sus casi 60 años, Eddie Murphy asegura que a su carrera no le hace falta nada. Al contrario, le sobra y ahora su prioridad es la familia. Así es que bueno, hará Gran Bretaña pruebas de COVID a niños para regreso a clase. Gobiernos de Gran Bretaña anunció que familias con niños en escuelas recibirán kits para aplicar pruebas COVID como parte del plan de regreso a clases. Yo creo, no sé por qué, yo sigo diciendo, no sé por qué está en semáforo naranja todo el país cuando está la situación terrible. Por lo menos yo sí huelo el aire horrible, ácido. La radiación está afectando mucho el aire. No sé por qué seguimos o pasamos a semáforo naranja, ¿no? Casi en amarillo. Yo creo que tendríamos que estar todavía en naranja, rojo o rojo-naranja por ahí, ¿no? Estamos así, señores. Si nuestras autoridades por cuestiones económicas ya están bajándole, ¿no?, al color, ustedes sean conscientes y no envíen a sus hijos a la escuela. Yo no estoy diciendo que no paguen su colegiatura, yo no estoy diciendo eso, pero si pueden mantenerlos hasta donde puedan en casa y en línea, manténganlos. Porque en verdad de nada sirvió. Yo estoy viendo el gran esfuerzo que están haciendo por la vacunación, pero también me pregunto, ¿de qué sirvió mantener tanto tiempo encerrado a los ancianitos, ¿no? A los abuelitos y de repente ahorita ya, ¡fum!, ¿no? Los sacan, los vacunan y ya después van a querer que anden en la calle, ¿no? Todavía no estamos cantando victoria, todavía no se vence la pandemia ni el virus como tal. Y ya por ahí me dijeron que están organizando ya algunos familiares de ¿a dónde nos vamos a ir? ¿A Acapulco o aquí o allá o a la otra? ¿No? Ya se vacunó el abuelito, ahora vámonos, ¿no? De vacaciones. Yo sé que hace falta mucho vacaciones, en verdad nos hace falta. De repente hace falta que salgan un poquito a la calle a caminar los ancianitos, porque no podemos estar encerrados todos. Pero sí hay que ver con qué medidas van a hacer el reingreso a clases, que no sea el dinero lo prioritario, ¿no? Porque estas escuelas al fin y al cabo están recibiendo aún dinero. Están recibiendo dinero y parece esos magnates que ahora quieren todos en línea y ya acapararon a mucha gente en línea y está muy bien. Están pagando cuestiones de dinero, ¿no? Están pagando las colegiaturas porque las clases no las dan gratis. Pero ¿ya no van a dar clases en línea y van a dar presenciales? ¿No? Esa es la pregunta. ¿O van a querer acaparar más candidatos en clases presenciales, siguiendo explotando todo lo que es en línea? ¿No? Que no sea porque es por el dios del dinero, ¿no? Aquí hay algo que tenemos que tomar en cuenta, la salud y la vida de nuestra gente, de nuestros profesores, de nuestros alumnos, ¿no? Sí es cierto,
Aún no se han vacunado a los niños, no se ha vacunado a los profesores, ¿no? Y yo no veo que las escuelas digan vamos a vacunar o vamos a dar tanto dinero para esto. No, al contrario. Sé que es un negocio, sé que también es un modus vivendi para aquellos empresarios que se dedican a la educación, pero creo que la educación no se vino para abajo porque muchos, con permiso o sin permiso de la SEP, estuvieron dando clases en línea. Y no se perdió este negocio, no se desplomó como otros sectores que sí se desplomaron y terminaron quebrando, ¿no? Sí es cierto, pero ¿por qué no dicen vamos a obsequiar o vamos a ver la posibilidad de dar computadoras y poner un buen internet para aquellos estudiantes que no tienen, ¿no? Que no tienen las herramientas para que no se expongan a esta situación, ¿no? Pero bueno, estos son los comentarios, son las cosas que ponemos sobre la mesa. También bienvenidos a aquellos comentarios que no coincidan, porque eso nos hace ver cuáles son los diversos panoramas que existen, ¿no? Digo, los más afectados aquí sí fueron el pueblo, al final la escuela de los pueblos, ¿no? No hubo gente que dijera, muchos migraron de la escuela de la UNAM, de la UAM, del Poli, de bachilleres, migraron a escuelas particulares muchos. Y creo que ellos fueron los afectados y ellos no están diciendo vamos a clases ahorita, ¿no? La UNAM está deteniendo ahorita las clases, ya les había comentado el panorama de educación, van a titular médicos porque hacen falta médicos y los van a sacar a vapor, a quemarropa, a todos aquellos que están en los últimos años. ¿Por qué? Porque están falleciendo muchos médicos y porque están preparando, ya les dije, el peor panorama que puede venir después, ¿no? Que muchos nos vamos a tener que convertir en enfermeros, porque ya hay una declaración de guerra para 2 años, un establecimiento de guerra. Esta es la antesala de una situación bélica real, militar, ¿no? Muchos golpes de estado en varios países, ¿no? Y tenemos por ahí el de Armenia, ¿no? Tenemos varios. Y para mí fue emocionante ver a tanto abuelito que está siendo vacunado, pero fue dolorosísimo ver, por lo menos digo, yo soy hija de la Escuela Nacional Preparatoria número 1 y fue dolorosísimo ver a los soldados dentro de la universidad, de la Escuela Preparatoria número 1, Gavina Ubarreda, que están haciendo una labor de salud, pero en una guerra ellos toman estas instalaciones. Y esto es una antesala de lo que puede venir. Digo, se los agradecemos mucho, pero sí es cierto, es un choque emocional, un choque visual, ver a soldados y no ver a nadie, ni profesores, ni voluntarios preparatorianos o voluntarios de todo lo que es las escuelas de enfermería, las escuelas de la UNAM, ¿no? De trabajo social, ni de veterinaria, ni de medicina, apoyando, porque digo, si esto es una cuestión de salud netamente, ¿por qué la UNAM no pone también a su personal? No había nadie de la UNAM, ni el director, ¿no? En la Escuela Nacional Preparatoria número 1, más que soldados y gente del gobierno ocupando las instalaciones de la universidad, de la Escuela Nacional Preparatoria número 1. Esto ya nos quiere decir mucho. Y no quiero pensar que se viene, y se los comenté hace mucho tiempo. Hoy se los digo a las 10 de la mañana con 48 minutos de este 28 de febrero de 2021, ¿no? Digo, ahorita está todo muy pacífico, muy tranquilo, los soldados son muy amables, en verdad, a muchos los quiero mucho, ¿no? A los marinos también, pero fue un impacto visual, ¿no? Uno que está acostumbrado a ir y entrar en estas instalaciones y hacer, caminar y transitar libremente, ¿no? Hacer de lo que quiera, ¿no? Incluso hasta acostarse ahí en las islas de la UNAM, ¿no? Y estar leyendo un rato o hacer círculos de estudio, jugar en las canchas y todo esto, ¿no? Uno que está acostumbrado a este ambiente universitario,
ver a los soldados y a Marina dentro de la Escuela Nacional Preparatoria por una cuestión de salud, sin que haya colaboración ni de médicos universitarios, ni de trabajadores social, ni de enfermeras, ni gente de veterinaria, porque en verdad están capacitados para, ¿no?, apoyando. Esto sí es preocupante, ¿no? A pesar de que, bueno, están haciendo algo impresionante, están colaborando y mis respetos para ellos. No por eso hay que ponernos en contra, pero sí quiere decir, digo, han dicho que hay muchos países que hacen microensayos y que esto no es un ensayo, es la antesala de algo peor, ¿no? Así es que si así estamos ahorita, no quiero imaginarme cómo estaremos después. Como se los he dicho, ¿no? Cuando cerraron en diciembre, casualmente, ¿no? El 24 de diciembre, la Navidad, Año Nuevo, ¿no? Vayan el centro, ¿no? Y las calles vacías, ¿no? Y los soldados y los policías ahí, que también hay un dilema, ¿no? Haciendo sus necesidades en las calles del Zócalo, ¿no? Porque no hay baños, porque no hay las condiciones adecuadas para tenerlos todo el tiempo ahí, ¿no? Si esto es ahorita que no estamos en guerra, supuestamente es una cuestión de salud, una pandemia, no quiero imaginarme lo que va a pasar, tanto con militares, con policías, ¿no?, cuando estemos en guerra. Y que ya agencias y programas de noticias serios como China en Foco ya está diciendo que se diagnostica el comienzo real de una guerra en 2 años. Yo creo que puede ser antes, pero ellos dicen que en 2 años, ¿no? Yo casi creo que como para noviembre, septiembre, esto puede pasar a otros niveles. Esto es lo que estamos viendo. Ojalá que no, ojalá que me equivoque en tiempos, ¿no? Y esperemos que los gobiernos sean sabios y opten constantemente por la paz, ¿no? Pero sí, estos panoramas, digo, son choques visuales que estamos viendo, a pesar de que se esté manejando de manera, digo, por lo menos lo que yo vi en la prepa 1, digo, no fue lo que yo vi en la deportiva, ¿no? De besos, abrazos, estas terapias, ¿no? De a ver, señores, ¿no? Levanten las manos, vamos a romper el estrés, estas terapias psicológicas también para romper la ansiedad, que pudiera ser contraproducente incluso para la vacunación, ¿no? Que fue muy bien manejado, eso sí, déjenme decirlo, fue muy bien manejado por el gobierno, hasta danzón hubo ahí, ¿no? Algo muy interesante, muy bonito, ¿no? Que rompe este choque que yo vi antes, ¿no? Que de primera instancia es un choque emocional, un choque visual, al ver a los soldados ahí tomando las instalaciones de la UNAM, ¿no? Dice uno, ¿qué pasa? ¿No? Sin embargo, lo están manejando bien. Las autoridades, yo sí, ahí sí puedo decir, las autoridades, ahí sí voy a tener que decirlo, Claudia Sheinbaum, están supervisando esto, de que no se sienta como un golpe militar, como que militarización de la sociedad, ¿no? Y en este sentido sí voy dando la razón a Grau, a los rectores, ¿no? Sin embargo, las autoridades lo están manejando inteligentemente, sabiamente, para que no se llegue a un extremo, ni que esto que estamos viviendo sea tomado como una situación de militarización de nuestro país. Sin embargo, las condiciones exteriores que estamos viviendo, híjole, ¿no? Es una situación que en verdad, digo, esta situación que estamos viviendo, sí es de poner algunos puntos sobre un mapita, ¿no? Para ir viendo qué es lo que está fraguándose, armándose a futuro. Pero bueno, tendrá la Ciudad de México dotación de vacunas Sinovac. Y bueno, también algo que ayudó es el launch que dieron, ¿no?
Esto, los aplausos, esto ayuda a romper todo este ambiente militar. También los militares están siendo muy humanos, están muy en su papel, no quitando esta parte de seriedad de su rol, como su rol, su papel, su propiedad, que es salvaguardar ahorita esta situación de las vacunas, que es una cuestión de seguridad nacional tal cual, y que de alguna forma esto ayuda a que se maneje de una forma muy, muy inteligente, muy ética, ¿no? Que esto creo que está siendo bastante favorable, aunque digan que en México no se está manejando bien la pandemia, creo que esto es favorable, ¿no? Y que sí tienen que cuidar las autoridades, si tienen tanto tiempo a su personal de policías y todo esto, proveerles algunos baños, ¿no? Si están cuidando y no pueden moverse de ciertos lugares, ¿no? Por salvaguardar todo lo que es el orden, la seguridad y que no haya tantos confinamientos. Sí tienen que ir guardando todo esto porque se tiene que empezar a evitar cualquier desmán, ¿no? Cualquier situación de estas. Y tienen que proveerlos por lo menos de un baño, ¿no? Y de un lugar donde puedan sentarse y comer, ¿no? Ir a sentarse y comer, algunas mesas, alguna carpa donde puedan descansar, porque también los tienen en el rayo del sol a los policías y no pueden ni esto, ni ir al baño, y a veces dan un espectáculo por la necesidad, ¿no? Y esto sí se tiene que ir viendo, sí se tiene que ir acudiendo, porque ya esto ya quiere decir otro tipo de cosas y otro tipo de situaciones. Así es que esto es lo que comentamos, lo que hemos estado viendo. Y bueno, reportan 783 muertes más por COVID, suman 185,257. Y bueno, pues los 5 datos de Chivas contra Pumas. Feliz aniversario, doctor López-Gatell. Y bueno, nuevas clases, mismo puesto de verduras, ¿no? Y bueno, pues también tenemos memoria musical entre calles vacías y presidente, mi hermana se muere, esto es lo que dice ahí. Reforma, pudo Morena inhabilitar a Félix y se negó. Y reportan 7 muertos en protestas en Myanmar, ¿no? Que este es el otro golpe de Estado. Policía de Myanmar disparó contra manifestantes en días más violentos de protestas contra golpe militar, en el que al menos 7 personas murieron, ¿no? Y bueno, laberinto o simulación. En caso de Salgado, no está claro si Morena se metió en un laberinto o en una nueva simulación. Pues hoy por hoy es y no es, dicen, candidato, ¿no? Y bueno, respuesta heroica de maestros. Especialistas llaman a reconocer a docentes quienes en condiciones adversas, incluso con contagios y pérdidas, sacaron adelante su labor, ¿no? Hay que ir notificando porque no se ha sacado la lista, se ha sacado la lista de los doctores, enfermeras que han muerto, pero también quienes siguieron adelante fueron los profesores, y también hay muchos que han muerto, ¿no? Y teniendo los conocimientos o no, siendo youtubers o no, influencers o no, ahí están haciendo sus pininos, algunos, ¿no? Lo contradictorio, ¿no? Algunos decían hay que leer libros, no estén pegados a la compu, y ahora ellos tienen que estar pegados a la compu, ¿no? Y también es el ego, la tecnología va a ser como esta cuarta revolución, ¿no? Por ahí estaba el darwinismo, ¿no? Que somos originarios de lo que es el mono, ¿no? Freud, que le da al ego, le da otro golpe al ego del ser humano, ¿no? Que no somos conscientes de todos nuestros actos, ¿no? Y ahora esta tecnología, ¿no? Que nos informa que no somos, ¿no? No todo es malo, ¿no? La tecnología no es mala, se puede hacer mucho con la nueva tecnología, con el ciberespacio, con el internet, ¿no? No solamente los libros nos enseñan, ¿no? Son los golpes al ego de la humanidad, ¿no? Freud
Darwin. Manejan así como los 3 golpes, ¿no? Y ahora va a ser el Internet, ¿no? El golpe cosmológico, la Tierra no es el centro del universo. El golpe biológico, el hombre no es más que un animal, ¿no? Y el golpe psicológico, no existe tal cosa como el libre albedrío. Y bueno, pues estamos aquí con... Y bueno, el golpe de Galileo Galilei, ¿no? Que somos insignificantes y un planeta más de aquello llamado galaxia universo, ¿no? Darwin, Freud, y ahora con las nuevas tecnologías, ¿no? El Internet nos enseña que hay algo más, ¿no? Así es que esta va a ser una nueva revolución, ¿no? La 4ª transformación de la que habla Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ¿no? Todo lo que decíamos, pareciera que no, lo mediático está siendo muy, muy fuerte ahora, ¿no? Y que ahora hasta para estas cosas esenciales, serias, intelectuales, elevadas, como es la religión, como es la ciencia, ¿no? El estudio, la academia, todos estos conocimientos que siempre rechazábamos, ¿no? No, que los medios, la tele y esto, ¿no? Decían, no, son gentes vanas, ¿no? Pues ahora si no se pone el profesor hasta hacer un mimo ahí y se pone con los mopeds a dar clase, no le llama la atención a los niños, ¿no? Así es que, digo, y si no se pintan las maestras bien y aparecen bien en la cámara, ¿no? Y le dan una sonrisita a la cámara, no llenan el cuadro, ¿no? O sea, todo esto que está haciendo el choque de lo intelectual contra lo mediático, digo, nos acaba de dar en el ego a todos los profesores que antes eran de esta filosofía, de esta tendencia, que todo lo mediático, ¿no? Que casi la televisión era basura, ¿no? Eran contenidos basura. Ahora, ¿qué van a decir si todos sus contenidos que ellos dan los tienen que dar en una pequeña camarita llamada, y en una plataforma subida que se llama YouTube, ¿no? Y tienen que grabarse, ¿no? En una pequeña camarita, si no trabajan, ¿no? Todo esto valioso, ¿no? Así es que bueno, pues esos son nuestros comentarios del día de hoy. La respuesta heroica de los maestros, ¿no? Arrastra indagatorias de outsourcing. Al menos desde hace una década, Raúl Beiruti, presidente del Gin Group, es indagado por fraude y lavado, pero apenas se procedió en su contra, ¿no? Y bueno, ¿sabes qué es la lipoescultura de alta definición? Es una innovadora técnica de lipoescultura de alta definición, abdominoplastía y mejoría estética que ofrece resultados espectaculares, ¿no? Digo, aquí muchos encontraron, muchos maestros, me incluyo también, encontramos nuestro alter ego, ¿no? Que nos encanta lo mediático, lo fashion, lo vano, ¿no? Pero pues esto es parte de dar las clases también, ¿no? Que también se necesita esto para poder tener clases interesantes, ¿no? Y que también lo mediático no va peleado con la intelectualidad, que era algo que siempre habíamos propuesto, por lo menos para la UNAM, yo siempre lo había propuesto hace más de 20 años, ¿no? Y que bueno, pues no va peleado con lo que es la intelectualidad, ¿no? Una cámara, al contrario, es también para difundir el arte, la ciencia, la música, la arquitectura, todas esas bellas artes, ¿no? La pintura. Entonces, imagínense cuántos maestros no estaban en el anonimato y que ahora simplemente por no sé si darle las gracias al coronavirus o no, porque tantos salieron, voy a decirlo así, tantos maestros y maestras salieron del closet, ¿no? Porque ahora van a ser conocidos sus contenidos, sus clases tan interesantes, tan bonitas, ¿no? Tan enriquecedoras, ¿no? Que hay que verlo positivo, en verdad, hay que verlo bien, hay que verlo de esa forma, porque en verdad hay muchos que dicen, híjole, ¿cómo no los grabábamos en aquel entonces, no? Y que decían, no graben porque nos distraen, ¿no? O porque no les gusta la cámara, pues ahora tienen que sacar sus clases en línea porque pues es parte de su trabajo, ¿no? Así es que bueno, pues este tipo de situaciones son las que se están viviendo en este momento, ¿no? Y bueno, vive médico un año de lecciones. Un médico relata cómo enfrentó el COVID desde el consultorio y después como paciente al caer infectado en un cuadro grave. Y bueno, las elecciones en Colima, las urnas entre violencia,
Aunque es el estado líder en homicidios dolosos, los candidatos a la gubernatura de Colima descartan protección especial durante campañas y descolonizar el museo. Como directora del principal centro de arte contemporáneo de Rotterdam, Sofía Hernández busca que deje atrás las referencias coloniales, ¿no? Y bueno, escala con Biden petición de asilo. Tras la llegada de Biden a presidencia de Estados Unidos, solicitudes de asilo rompieron récord, pues más de 6,500 extranjeros buscan la protección en México. Y bueno, pues ayer estaba yo haciendo como la reflexión, ¿no? De que sí, Andrés Manuel López Obrador está viendo mucho por los migrantes y qué bueno, ¿no? Está muy bien. Y están viendo, pero también muchos de ellos no son connacionales, ¿no? No son mexicanos. Algunos son centroamericanos y latinoamericanos, ¿no? Y creo que aquí sí se requiere el esfuerzo de que también los otros países de Latinoamérica, Guatemala, Belice, Venezuela, Colombia, ¿no? Brasil, ¿no? Honduras, ¿no? Por ahí vayan empezando a también proponer y a dar incluso un poco de economía, ¿no? Para poder regularizar a todos esos que son sus connacionales, ¿no? No mexicanos. Sin embargo, la mayor parte de los migrantes ahorita no son mexicanos, son todos centroamericanos, centrolatinoamericanos, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que ir regulando, se tiene que hablar y ojalá que lo hable el presidente y Marcelo Ebrard mañana cuando hable con Joe Biden, ¿no? Y bueno, tienden mano a reclusas. El 85% de las reclusas son abandonadas por sus familias y no reciben apoyos ni visitas, según una fundación, la Fundación Rebeca Lane. Las narcisistas de la humanidad, ¿no? Que maneja Freud. Así es que bueno, pues y bueno, yo agregaría una cuarta, ¿no? Las nuevas tecnologías. Y bueno, las amenazas que reveló el candidato ejecutado en Quintana Roo. Legalizar cannabis, un paso audaz y necesario, ¿no? El presidente colombiano César Gaviria y Juan Manuel Santos analizan los daños de la prohibición de drogas y el camino de la regulación, ¿no? Y bueno, tendrá Chapultepec 2 calzadas flotantes para evitar tala de árboles. Sheinbaum informó que se harán 2 calzadas flotantes en Chapultepec que unirán la primera y segunda sección, ¿no? En la preparatoria número 1 había un camellón con varios árboles muy grandes, muy bonitos, que ahorita ya están talados la mayoría, en donde ya también se aproxima o se vislumbra que se van a talar todos esos árboles de esa avenida por la obra del Metrobús, ¿no? Eran pulmones para la ciudad. Y digo yo que ya que está Claudia Sheinbaum y varios del gobierno, no nada más ella, ¿no? Porque esto ha sido un camino o algo que se ha ido implementando gobierno tras gobierno, ¿no? Lo del Metrobús. Creo que sí deben de implementar. Lo que les ha fallado es implementar una campaña así súper fuerte de reforestación de la Ciudad de México. Porque nada más meten obras, meten pavimento, meten todo lo que es la infraestructura, ¿no? Y lamentablemente no reforestan lo que sería la Ciudad de México, ¿no? Simplemente talan y talan árboles sí muy grandes, pero que eran pulmones en verdad. Y lo más hermoso que era Xochimilco, los pulmones, Tlalpan, había pulmones muy grandes, los están destruyendo y nos están dejando sin oxígeno y sin aire, ¿no? Así es que también la pandemia, todo lo que estamos viviendo es parte de todo esto, ¿no? Que en nombre de la urbanización se está destruyendo, ¿no? Y bueno, pierden colegios 18% de alumnos. Reactiva el Info Ciudad de México la información pública. A partir de mañana, 69 de 147 sujetos obligados reactivan procesamiento de solicitudes de transparencia según calendario de la Info Ciudad de México. Historia de prisión, su hija se prostituye en internet, ¿no? Rachel Cohen, creadora de la fundación que apoya a reclusas, narra historia de una madre prostituta con temor de que su hija siga sus pasos, ¿no?
Y bueno, República Dominicana, un destino de aventura. Más allá de los parajes románticos, República Dominicana seduce con numerosas opciones para practicar ecoturismo y para aprender a bailar. Vean nada más qué bonitos. Aquí en México también hay varios lugares donde uno puede practicar un poquito, ¿no? Los rápidos. Y bueno, en Marte daré pocas fiestas. En su columna, Santiago Gamboa realiza una analogía sobre la mudanza a nuevos lugares e incluso nuevos planetas como Marte. Y llaman a cuentas a México por muerte de tortugas, ¿no? Vean nada más. Y bueno, por W Golf, el compacto que enamoró a México, ¿no? Qué bonita estaba esta 1974, esta Golf. El plan de estímulos por COVID de Biden a detalle, ¿no? Después del Golf, de esta Golf, vino el Pointer, ¿no? Después el Beetle. Y bueno, el Beetle sustituyó entre al Golf y al Volkswagen, ¿no? La historia de esta empresa es impresionante. Y bueno, el plan de estímulos por COVID de Biden. Y bueno, Ford Lobo 2021 con filo híbrido. Vean nada más qué bonito. Y domingo de Gamer de Neon Collection. Argentina en tu paladar, ¿no? Los vinos blancos. Qué rico, ¿no? Y bueno, todo blanco. Ya les había dicho, ¿no? Delicioso. ¿Y qué me van a platicar ayer, no? Ayer estuvo, híjole, estoy feliz. Hoy sí estoy feliz porque mi queridísimo Canelo Álvarez ganó en el tercer round. Increíble, ¿no? De repente, reaccionó en algo que pareciera que le podían dar la vuelta, que esto no lo dicen los comentaristas, y que dicen que parecía nada más bulto este turco, así es que no nos dejó sin el sabor a la victoria, ¿no? Nuestro queridísimo Canelo Álvarez. Y bueno, felicidades, un beso y un abrazo a nuestro queridísimo boxeador, que es uno de los consentidos de aquí de Periodismo Independiente. Y bueno, pues ahí estuvimos viendo la pelea, ¿no? Así. Y bueno, insistentes, y el ganador de esta y todas las encuestas que hagamos es Salgado Macedonio, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy los cartoons de Reforma. Vamos a ver qué nos dice la prensa. Y bueno, ahí dice, a un año del primer caso de COVID-19 en México van 185.257 muertos. A nivel nacional hay 70% de camas de hospitalización general disponibles. En camas con ventiladores, 66%. Y también, bueno, pues tenemos en 3 asaltos, Saúl noqueó al bulto Avni Yildirim. El encuentro, dice, fue una vergüenza para el deporte. Y bueno, pues ahí tenemos a Canelo Álvarez. Y Estados Unidos autoriza uso de emergencia de vacuna de Johnson & Johnson contra COVID. Y también dice la vacuna de dosis únicas en la tercera que se utilizará para combatir el virus en el país más golpeado del mundo por la pandemia, con más de 500,000 muertos. Y bueno, localizan a el cadáver de un hombre en Canal Nacional de Coyoacán. Bomberos de la Ciudad de México y elementos de protección civil rescataron el cuerpo de un hombre. Y muere después de chocar y quedar atorado en muro de periférico. Cayó desde una altura aproximada de 5 metros y quedó atorada entre 2 paredes de soporte de bajo puente, ¿no? Y bueno, pues la UNAM recupera instalaciones del CCH de Vallejo. El pasado 17 de febrero, un grupo de personal encapuchados tomó el plantel para exigir atención a denuncias de acoso sexual y violencia de género. Y vean, ¿no? Yo no sé qué prefiero, si que estén los militares ahí, ¿no? Resguardando las escuelas de la UNAM o estos espectáculos por estos vándalos, ¿no? En verdad, digo, lo que están haciendo los marinos y los soldados es un servicio a la nación, a nuestra población, y necesitan el apoyo también de los ciudadanos, en verdad, ¿no? También ellos necesitan a alguien, a ciudadanos que en verdad les lleven incluso hasta un vaso de agua, porque a veces no se pueden mover ni siquiera de su puesto, ¿no?
Y creo que sí tendremos que ser más humanos, más conscientes de lo que está sucediendo y más en esto de época. Estamos en época de guerra, ¿no? Época de pandemia, época de guerra. Y bueno, infamemente, ¿no? Y vean nada más, destrozos. ¿Creen que vale la pena esto, no? Estos son estudiantes, ¿no? Digo, estos no son estudiantes. Digo, qué pena que sean, que dejen este tipo de... Digo, una cosa es protestar, pero otra cosa es destruir, ¿no? Y bueno, balacera en Tonalá deja 11 muertos. Uno era un niño. Recibe puñalada al resistirse al asalto y descubren cuerpo de mujer semienterrado en terreno de Tepetitlixpa y encuentran partes humanas en varios puntos de Texcoco. 5 de cada 10,000 personas en México padecen de una enfermedad poco frecuente, dice la OMS, ¿no? Por ahí algunos, ¿no? Síndrome de Turner, ¿no? Son algunas de las enfermedades extrañas. Hoy es el Día Internacional de las Enfermedades Raras, ¿no? Síndrome de Tourette, ¿no? Por ahí, síndrome de Burnout, ¿no? Que es el síndrome de estar quemado, el de Raynaud, ¿no? También hay muchas enfermedades bastante extrañas. Y bueno, pues usted, si sabe de alguna, escríbanos al WhatsApp 55 45 78 91 82, ¿no? Y mándenos qué enfermedad rara conoce, ¿no? Hayan 2 cuerpos de un hombre y una mujer sin vida en Guanajuato y fue asesinada a balazos y su cuerpo abandonado en calles de Celaya. Capitalinos son víctimas mortales por falta de medicamentos, dice Diego Garrido, y es necesario fiscalizar contratos de Metro, Congreso de la Ciudad de México, otorgar certidumbre a menores en orfandad por feminicidio, ¿no? Eso es un punto bastante importante, ¿no? Ahorita la Ciudad de México está careciendo de enfermedades, sí, ya vino la vacuna, sí, qué bueno, pero hay ancianitos que también necesitan su medicamento para sus cardiopatías, para la diabetes no hay medicamentos, están subiendo muchísimo, ¿no? Los medicamentos, también para las neuropatías, ¿no? Para las psicopatías, ¿no? También. Y bueno, ¿qué sigue para Morena en Guerrero tras el freno a la candidatura de Félix Salgado? Y bueno, pues esto es lo que nos dice la prensa. Y en 3 asaltos Saúl noqueó al bulto Abnib Yildirim. América le puso un alto a Pumas en Coapa y mueren 8 personas durante un enfrentamiento armado en la Tierra Caliente de Guerrero. Y llegará cosecha de lluvias a 529 colonias de 8 alcaldías este 2021. Alerta COFEPRIS sobre comercialización ilegal de productos ofertados como vacunas contra el COVID-19. Y bueno, ya habíamos comentado que estaba recibiendo López-Gatell oxigenación suplementaria. La UAM dice que México podría llegar a los 3 millones de contagios de COVID, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy la prensa. Vamos a ver qué nos dice la jornada el día de hoy. Un comando asesina a 11 personas y hiere a 2 más en Jalisco. Diputados admiten solicitud de desafuero de Francisco Cabeza de Vaca. Y bueno, pues también a partir del sábado del día de ayer tiene 60 días para resolver si procede o no el desafuero del gobierno de Tamaulipas. Ataques a mi persona en medios dificultan mi labor, dice Sánchez Cordero. Y bueno, la máquina sigue en la cima, derrota 1-0 al campeón León. El delantero colombiano Brian Angulo anotó a los 81 minutos para definir el marcador. Y bueno, cineasta Jairo Bustamante triunfa con La Llorona. La película competirá por un Globo de Oro y está a un paso de llegar a los Oscar. Y Atlas empata sin goles con Toluca. Los zorros realizaron un buen partido en su visita al estadio Nemesio 10, pero
pero no pudieron anotarle al portero Luis García. América vence a Pachuca y recupera provisionalmente la punta. El paraguayo Richard Sánchez anotó un golazo desde medio campo y dio una asistencia para anotar al América. Y bueno, aplicación de vacunas reducirá 80% mortalidad por COVID, dicen los expertos. La política nacional de vacunación contempla a las personas adultas mayores como un grupo prioritario y representan el 20% de la población. Comando asesina a 11 personas y hiere a 2 más en Jalisco. A un año del primer caso de COVID, México registra 185.257 decesos. Andrés Manuel adelanta que el tema migratorio será prioritario en conversación con Biden. En un estado donde el programa Bracero llenó de mano de obra a Estados Unidos, el presidente prevé que se ordene el flujo migratorio, ¿no? Aquí sí me molestó esta parte, ¿no? Que nada más le están dando el nivel de mano de obra, ¿no? Al mexicano. No le están dando la dignidad de un ser humano, y esto sí lo tiene que contemplar Andrés Manuel. Sí son muy necesarios los trabajadores en Estados Unidos, pero se tiene que garantizar que no nada más seamos la mano de obra barata, ¿no? De los países, sino que nos reconozcan también, porque hay personas talentosísimas que están enriqueciendo también a otros países, ¿no? Así como vienen muchos extranjeros y se les da el lugar a los extranjeros como los intelectuales, y lamentablemente al mexicano siempre se le tiene como mano de obra barata en México y en cualquier país, y los extranjeros siempre son bienvenidos y bien acogidos, y aunque sean unos narcotráficos grandísimos, aunque sean unos gente de cuello blanco, ¿no? Asesinos, rateros y demás, ¿no? Ellos sí son los grandes, son recibidos como reyes, ¿no? Seguimos con el concepto de malinchista, ¿no? De la Malinche, que Octavio Paz mucho señaló en su libro El laberinto de la soledad, ¿no? Seguimos con esta idea y ya se tiene que acabar que el mexicano sea recibido como el bracero, como en mano de obra barata, y que por eso nos hacen un favor de darnos una situación de una visa, ¿no? O de un pase en otro país. Somos tan dignos como aquellos estadounidenses o americanos, franceses, ingleses, cualquier italiano que venga, ¿no? Que no les preguntan si son rateros o no, y pueden ser los mafiosos más mafiosos, y pueden venir incluso a implementar sus empresas de mafia, ¿no? Sus empresas delictivas al país, ¿no? No importa si son europeos o centroamericanos, ¿no? No se les pregunta, ¿no? A veces muchos huyen porque están involucrados en situaciones de asesinato y de corrupción muy fuertes en su país, ¿no? Y aquí llegan. Yo siempre he dicho que el mexicano, para ir allá, tienen que ser de los mejores muchas veces, ¿no? Y a veces también tienen que tener incluso hasta muchos recursos para poder ir incluso hasta un intercambio estudiantil, ¿no? Así es que ya se les debe de dejar de vender la idea a los Estados Unidos de que el mexicano nos tiene que hacer el favor de aceptarnos porque somos manos de obra barata. Podemos ser tan intelectuales, incluso hasta más, ¿no? Que muchos de ellos. Y no por eso estoy discriminando o haciendo menos a cualquiera, ¿no? De cualquier nación. Tenemos tanta dignidad y tenemos gente tan inteligente aquí en México que en verdad se puede competir al tú por tú con cualquier potencia, ¿no? Y en verdad esto lo hemos demostrado y se está demostrando ahorita, ¿no? Así es que ya tenemos que dejarle de vender la idea a Estados Unidos que somos mano de obra barata y que por eso nos van a dar visa de trabajo, ¿no? También se nos han ido, ha habido mucha fuga de cerebros, muchos intelectuales, Camarena, ¿no? No es para eso el primer, la tele a color, ¿no? Creo que fue un geniazo, ¿no? Que México ha aportado muchos genios también y que lamentablemente no han sido reconocidos como se les merece, ¿no? Aquí los mexicanos podemos decir cosas tan interesantes, ¿no? Y tenemos gente tan intelectual, mujeres muy intelectuales, ¿no? Nada más que se vayan a dar una vuelta a la universidad, ¿no? Que lamentablemente, si no viene una mujer extranjera, ¿no? No le hacen caso a lo que uno dice, ¿no? Ni siquiera es tomado en cuenta los aportes de los mexicanos como seres estudiosos, intelectuales, ¿no?
Y si no lo dice Chomsky, si lo dijo el mexicano, nunca se ha tomado en cuenta, ¿no? Aunque muchos de ellos, españoles, italianos y muchos otros, franceses, ¿no? Se roban las ideas de muchos mexicanos y vienen de aquí a robarse las ideas e instaurarlas, chinos también, japoneses, en sus propios países, ¿no? Y a veces las ideas fueron de mexicanos cuando ellos vinieron a crear aquí sus empresas, ¿no? Así es que sí tenemos ya que empezarnos a vender, ¿no? Dios siempre es vendernos hacia otros países, no como la mano de obra barata, ¿no? Y ojalá que al presidente se le vaya quitando esa idea de que somos mano de obra barata y que por eso nos van a dar el programa bracero, ¿no? Digo, sí hay que empezarle a dar un reconocimiento a los mexicanos, a nosotros como mexicanos, y eso que nos tenemos que dar nosotros mismos en nuestro propio lugar, ¿no? Y la incertidumbre y la esperanza comienza a regresar a Estados Unidos quien busca asilo, ¿no? Digo, yo lo he visto, ¿no? Con algunos maestros, no sé si no les ha tocado, digo, por lo menos a mí me tocó estar en las aulas con algunos maestros que eran muy inteligentes, muy estudiados, ¿no? Y que en verdad a veces ellos, digo, hablaban de Chomsky, hablaban de todos ellos, ¿no? Canclini, ¿no? Y muchos otros italianos y demás, ¿no? Chilenos, ¿no? Por ahí, ¿no? Y yo los escuchaba y decía, bueno, qué hombres tan inteligentes, ¿no? Hasta pudieran escribir libros, pudieran aportar mucho a la sociedad, ¿no? En sí a la sociedad mundial, ¿no? Con su intelectualidad, ¿no? Y bueno, si no son dichos, digo, vale la pena que sean reconocidos, vale la pena que sean difundidos también, ¿no? Y que lamentablemente no es así, ¿no? Lamentablemente no es así, ¿no? Y yo a veces decía, pues esto que dice Chomsky ya lo dijo mi maestro, ¿no? Así es que bueno, pues en este sentido, ¿no? A veces uno lo ha pensado, ¿no? A veces dice uno, este tipo de situaciones, digo, se tienen que, pero al final, digo, estamos en un rollo donde si no es lo mediático, si no es el dinero, si no es lo político, el intelectual no está apoyado, no porque sea intelectual como tal o sea muy culto, ¿no? Pero si no está apoyado mediáticamente, políticamente, económicamente, sus ideas van a la basura, ¿no? Aunque sea el más inteligente del mundo. Y bueno, pues digo, esto de la revolución industrial también pegó a la intelectualidad, ¿no? Y vamos a ver qué nos dice Excelsior. Bueno, pues 2 millones de casos en un año. México registra más de 185,000 muertes. La Secretaría de Salud reportó que se registraron 783 defunciones y más de 7,000 contagios en 24 horas. Y bueno, pues también una mala noticia, hospitalizan a Cepillín, espero que no sea grave, ¿no? Tenemos por ahí una entrevista con él, ¿no? Y tenemos una foto también por ahí. También dice, así es el plan de reapertura de museos en la Ciudad de México y enmudeció el palenque clandestino. Gallo mata a Gallero. Y el Real Madrid está cerca de recuperar a Hazard y Benzema. Y bueno, no quitaremos el dedo del renglón, advierten a Salgado. Al considerar que la reposición del proceso para elegir candidato en Guerrero le deja la puerta abierta al senador, militantes y simpatizantes del partido que se mantendrán en alerta. Bueno, el COVID en México cumple un año. Y bueno, también anuncian un gran hallazgo. Habrá rara luna de nieve. Así es que desde ayer y hoy
hay luna de nieve y bueno, extraordinaria que se vio en luna llena, ¿no? Así es que bueno, pues recientemente me di la oportunidad. y bueno, pues la variante de Brasil ya está en México, dice el INDE. Y bueno, embajador del Vaticano en Irak da positivo a COVID previo a visita del Papa. El embajador del Vaticano en Irak, Mitja Lepkovar, da positivo a COVID a unos días de que el Papa Francisco visite el país asiático. Y México pedirá a Estados Unidos emplear a mexicanos, ¿no? Y bueno, adelanta el Bronco a abrir más comercios la próxima semana. Tras el descenso en las hospitalizaciones, el gobierno de Nuevo León dice: estoy seguro que ya la próxima semana estaremos dando una condición de apertura mucho más amplia. Y Rusia lanza satélite para vigilar el Ártico. 1 año y no aprendimos lecciones. Jóvenes encuentran vía redes dinero para vivir. El desempleo que trajo la pandemia propició el desarrollo de ventas de productos creativos e incluso comida. De ficción, el cerco en Yuan vivió en el foco de la pandemia. El mexicano David Corona decidió quedarse en esa ciudad cuando estalló la emergencia por COVID. Y bueno, en la pandemia la movilidad mejoró. Piden crear estrategias públicas. Arrancan proceso de desafuero en contra de gobernador de Tamaulipas. Más de 20 millones de personas han recibido ya la primera dosis de la vacuna en Reino Unido. Brasil lanza su primer satélite de fabricación propia para vigilar la Amazonía. Portugal registra el número de contagios diarios más bajo desde principios de octubre. Birmania, la ONU denuncia al menos 18 muertos y más de 30 heridos durante protestas de este domingo en Birmania. Italia registra 17.400 nuevos casos, mientras la tasa de positivos se acerca al 7%. República Checa utilizará también la vacuna rusa sin autorización de la Unión Europea. Y bueno, pues esto es lo que nos dice Excelsior en El Mundo. Diputada es atacada con harina y tierra, la llaman Lady Montajes. FDA aprueba uso de vacuna COVID de Johnson & Johnson. LeBron le responde a Ibrahimovic: nunca me voy a callar, dice. La escena post-créditos del capítulo 8 de WandaVision explicada. Y bueno, pues también tenemos por aquí rescatan a Armadillo herido debajo de vehículo en Gustavo Amadero, ¿no? Y luego a 1 año, ¿no? A 1 año de la pandemia, ¿no? Es muy simbólico esto, ¿no? Que siembren un armadillo, ¿no? En la Ciudad de México, ¿no? Después de que decían que el armadillo fue lo que llevó el murciélago, el armadillo y la serpiente, ¿no? El virus estaba en Yuan, que, ¿no? Un ataque, ¿no? Digo, esto es así como muy simbólico. Rescatan a Armadillo herido debajo de vehículo en la Gustavo Amadero. Digo, así son las casualidades. Y bueno, pues así es como a 1 año de la pandemia en Yuan, ¿no? Nos mandan un mensajito subliminal, ¿no? Un armadillo en la Ciudad de México, ¿no? La pregunta es qué querrán hacer con la Ciudad de México. Otro Yuan, que esta Yuan fue una ciudad víctima de la pandemia. Esperemos que no, esperemos que todo funcione bien. Y bueno, 24 horas nos dice al menos 18 muertos durante manifestaciones en Birmania. En junio se recuperará los empleos perdidos por la epidemia. ¿Quiénes ganarán los Golden Globes 2021? Esto dicen los sitios de apuestas. Y bueno, todo lo que necesito hacer es subir el ring y hacer la historia. Esta será la próxima pelea de Canelo Álvarez. Y bueno, pues Jeremy Lin pide una unidad contra el racismo tras denunciar graves insultos. Y bueno, ganó el Canelo. Y hay buenas señales de Joe Biden para la migración. Y lucro con vacuna merece cárcel, dice Miguel Barbosa. Crecen costos por pandemia de COVID a MIS. Y bueno, pues esto es lo que nos dice hoy los principales diarios de México.
y estaremos al pendiente de lo que, cómo está la salud de Cepillín, ¿no? El INE detecta opacidad en encuestas de Morena por gubernaturas y dan prisión temporal a Emma Coronel. Y bueno, pues vamos a ver qué nos dice, esto es lo que nos dice 24 horas el diario Sin Límites. Esto es todo en la información, pásesela muy bien, nos vemos el día de mañana. Recuerde que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Son 12 del día con 10 minutos, pase una bonita tarde, este 28 de febrero de 2021, vea la luna, descanse con su familia, no ande por ahí en el sol, ¿no? Así es que puede hacer muchas cosas, leer, ¿no? Además muchas cosas, manualidades en casa, ¿no? Así es que pásasela bonito, nos vemos el día de mañana, de lunes a lunes. Mi nombre es Teresa Salazar, fue un gusto y un placer haber estado con ustedes y muchas gracias por dejarme entrar a su hogar. Descanse, bonito domingo. Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo Independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.